El título de esta mañana, los apodos. Y no sé si podamos entender que es un apodo, es como un sobrenombre, ¿no? Y hace un momento nuestra hermana congregacionalmente nos puso a leer el Salmo 23, pero si volvemos al Salmo 23, versículo número 1, nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Podemos entender como un apodo o en sentido figurado que Él es nuestro pastor. Él es el que está al pendiente de nosotros. Él es el que nos está guiando, nos está dando la dirección correcta, nos está llevando por el camino correcto a cada día. Entonces, por eso yo le dije, ¿sabes qué? Vamos leyendo el Salmo 23. Porque de otra manera podemos decir que la palabra pastor, de acuerdo al mensaje bosquejado, podemos entenderlo como si fuese un apodo, un nombre específico para decir que Jehová es mi pastor, conocido que Él es el pastor, en ese sentido. Y quiero iniciar el mensaje o la introducción de este mensaje preguntándote, no sé si en alguna ocasión te han nombrado o te han apodado de una manera que no te agrada. No sé si cuando estabas en la escuela, que era más común que te pusiesen apodos, y a veces no eran apodos agradables, a veces eran apodos que te molestaban, te indignaban. Y no era lo que ahora conocemos como el bullying. En ese entonces yo creo que aguantabas o aguantabas. Era muy diferente, ¿no? Bueno, si llegaste a que te pusieran un apodo, yo pienso que no lo recibías como un halago para ti, tampoco lo recibías como un cumplido. ¿Qué es lo que entonces causaba en tu persona? Una indignación. Una indignación porque te molestaba, ¿no? Pues en este momento quiero platicarles algo de esas personas célebres que tenemos aquí en Tecolotlán a través de los tiempos, que algunos ya no están entre nosotros, pero que yo sé que estas personajes ilustres, sí los has de recordar, porque sé que fueron muy conocidos por todos nosotros. Y sobre todo porque los identificas por su apodo o por las frases que utilizaban con frecuencia. A lo mejor a tu mente viene alguien en específico, ¿no? Pero yo les voy a decir el apodo de esta persona y yo no sé cuántos se puedan acordar de él, ¿no? ¿Quién recuerda a aquel que le nombraban el Popochas? Sí. Yo pienso que la mayoría nos podemos acordar, ¿no? Entonces, él se dedicaba por lo regular a remendar los zapatos. Además de eso, yo recuerdo cuando yo estaba niño, le decías, dime una rima, y le dabas una palabra y él te hacía una rima de ahí, ¿no? Sacaba una frase, ¿no? Pero, ¿cuál era la característica de él, no? ¿Por qué le pusieron ese apodo? Sencillamente, él era muy mal quedado en la entrega de su trabajo, ¿no? Y para que te lo hiciera, pues forzosamente a veces tenías que quedarte con él hasta que te entregara el trabajo, ¿no? Para que te lo hiciera, te tenías que quedar en su taller. Pues a partir de ahí, para referirse a alguien, no sé si les ha tocado, que te queda mal con algo, y para no decirle eres un mentiroso, que ese puede ser otro apodo, para no decirle eres un mentiroso, a veces le dices, ¿qué popocha eres? ¿No? Es como decirle eres un mentiroso. Pues hermanos, si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar la referencia a los apodos que le dieron a los seguidores también de nuestro Señor Jesucristo. Y que aún, déjeme decirle, que ese apodo, podemos nombrar de esa manera, que le dieron a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, aún en nuestros tiempos está vigente. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 11, versículo número 26? Y se congregaron allí, o sea, en Antioquía, estamos hablando de Bernabé y de Pablo, todo un año con la iglesia.
y enseñaron a mucha gente, pero escuche esto, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Ahora, al Señor también lo señalaron con apodos injustos, con apodos despreciativos. Pero la proposición del mensaje es: ¿tienes tú algún apodo con el cual te clasifiquen? Pienso que a todos nos pusieron apodos, pero no quiero referirme a ese apodo en lo personal, sino a ese apodo grupal. ¿Cómo nos identifican? ¿Cómo nos podrían identificar? Dice que en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos, porque eran seguidores de Cristo. Ahí están los cristianos. ¿Cómo nos pueden a nosotros nombrar, apodar aquí en el pueblo? Protestantes. Protestantes. Hermanos separados. Los aleluyas. ¿Sí? Rara vez nos van a decir cristianos, ¿eh? ¿Sí? Herejes. O sea, un montón de apodos que nos pueden dar, ¿no? Como grupo. Pero hermanos, así como nos pueden señalar a nosotros, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, también los apodaron de diferentes maneras peculiares, como lo afirma el mismo apóstol Pablo ahí en Hechos 22:4. Dice Pablo: perseguía yo este camino. Este es otro apodo. Perseguía yo este camino, dice, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿A quién se refería al decir perseguía yo este camino? A Cristo. Era un apodo que se le daba a Cristo. Ahora, ¿de dónde salía entonces perseguía yo este camino? Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 6, ¿qué dijo el mismo Jesús? Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, para esto vamos a analizar únicamente dos apodos que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, aunque hay mucho más, hermanos. Hay mucho más. Pero vamos a analizar dos apodos. El primero de ellos lo apodaron comilón y bebedor. Entonces, hay apodos que son agradables, ¿no? Y más cuando te levantan tu ego. Pero también hay apodos que son ofensivos. Y algunos otros que son descalificativos. Pero nuestro Señor Jesucristo comienza haciendo una diferencia entre Juan el Bautista y Jesús mismo. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 11, en el versículo 18, vamos a mirar el cómo los apodaron. A uno por lo que hacían y al otro por lo que no hacían. ¿Sí? Mateo 11, 18 dice, y está hablando Jesús mismo, dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. ¿Cómo estaban apodando a Juan? Que era un endemoniado. Demonio tiene. Porque era una persona muy solitaria, que estaba en los lugares no comunes, no convencionales, porque él su ministerio lo desarrolló en el desierto. Y uno de repente puede pensar, bueno, ¿a quién le predicaba él en el desierto? Pues déjeme decirle que la gente iba al desierto para escuchar predicar. Pero en el lugar que él estaba y la manera como vivía, lo hacían que le pusieran un apodo que lo descalificaba como tal, porque él verdaderamente vino a servir al Señor, vino a preparar el camino del Señor, mas sin embargo el concepto que tenía la gente de él era: demonio
tiene. Pienso que a nadie nos gustaría un apodo de esa manera, el que te pusieran ese adjetivo calificativo. Pues Jesús en este pasaje entonces nos revela la conducta de la gente, o sea, la gente de repente podía estar ahí y después podía expresarse de él de una manera descreditándolo. Entonces, siempre va a haber la diferencia entre uno y otro, entre lo que hizo Jesús y entre lo que hizo Juan el Bautista. Lo mismo que puede suceder en nuestro ámbito dentro de las iglesias. Habrá personas que dirán, a mí no me gusta cómo predica él o cómo enseña. ¿Sí? Y a lo mejor, como dice uno de los hermanos de aquí de la zona que nos congregamos en las confraternidades, porque soy muy larguero, él dice, o sea que sus mensajes son largos, entonces podríamos decir que su apodo es el larguero, ¿verdad? Pero hermanos, en ese sentido, nosotros podemos ver entonces esa comparación que estaban haciendo en todos los sentidos, en el caso de Juan el Bautista, porque no comía ni bebía, y quizá porque su aspecto físico y cómo vestía, por lo tanto la gente le decía, demonio tiene. ¿Sí? Demonio tiene. Y podemos entonces nosotros darnos cuenta, porque la palabra misma nos dice en Marcos capítulo 1, versículo número 6, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. O sea, era un hombre excéntrico, fuera de lo convencional. Yo no sé qué manera podrías estar vestido en estos tiempos cuando lo común es vestirnos como nos vemos ahorita, pero alguien que vistiera de manera diferente va a decir, bueno, este está loco, ¿no? Este no está bien. Algo le está pasando para que vista de esa manera o coma lo que él come. Pues en el caso de Juan el Bautista, su apodo le decían, pues demonio él tiene, ¿no? Para referirse así. Pero ellos, o sea, la vestimenta tanto de Juan y lo que él comía, no era lo más importante de Juan, sino que él vino predicando sobre el arrepentimiento. Eso era lo más importante, el arrepentimiento. Arrepentíos. Ese era su mensaje principal. Y eso que él predicaba sobre arrepentíos, ese era el verdadero común denominador entre Jesús y Juan el Bautista. Porque cuando Jesús comenzó a predicar, él también nos llevó al arrepentimiento y al perdón. Eso era lo más importante entre Juan y nuestro Señor Jesucristo. Llevarnos al arrepentimiento y recibir el perdón. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No te preocupes porque como le puedas decir a X persona, lo importante es que si esa persona es íntegra delante de Dios, que te está compartiendo, te está llevando tu vida a confrontarte que llevamos una vida pecaminosa y eso nos lleva a decir arrepiéntete, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Hermanos, el mensaje de Jesús fue el mismo de Juan. Y preguntaría entonces, ¿por qué no tuvo Jesús la abstinencia de alimento que la que tuvo Juan? Hubo una gran diferencia. Si venían predicando el mismo mensaje, ¿por qué no tuvo la abstinencia de alimento que tuvo Juan? Para que la gente pudiera equiparar a Jesús con el mismo concepto de Juan. Pero el objetivo de Jesús fue diferente, hermanos. Su tiempo de Jesús era un tiempo corto, al igual que el de Juan. Sin embargo, Jesús debería de llegar a mayor número de personas en el menos tiempo posible. Mateo 11:19, escuche esto. Vino el Hijo del Hombre, ese es otro apodo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos, ahí está otro apodo. Amigo de publicanos y otro más, y de pecadores. Vean la gran diferencia entre Juan y Jesús. Juan predicando en el desierto y Jesús sentándose con publicanos y con pecadores. Uno preparó el camino, el otro entregó su vida para redimirnos del pecado. Hermanos, la sabiduría, y termina diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El resultado que tuvo Jesús. Usted es parte de ese resultado. Somos parte del resultado. Somos los hijos. Jesús, por lo tanto, entonces, Él condenó la actitud de la generación de su tiempo. Lo que dijera o hiciera Él, siempre le tomarían la contraria. ¿Quiénes le tomaban la contraria? Los fariseos. Las actitudes de esos líderes religiosos que eran cínicos y eran escépticos, porque condenaban a Jesús por su estilo de vida y también lo aborrecían. Por ello lo apodaron un hombre comilón y bebedor de vino. Pero también nuestro Señor Jesucristo condenaba su vida de ellos, porque ellos eran egocéntricos. ¿Qué nos dice Lucas 15:2? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Era necesario que Jesús estuviera yendo con los publicanos y los pecadores y con las rameras. Era necesario, hermanos. Nosotros también entonces, con frecuencia nosotros buscamos justificar nuestras propias acciones. Pero si caemos en los deseos desordenados de este mundo, el apodo que tendremos es, eres un pecador. Ese sería nuestro apodo. Si yo le fallo al Señor, el apodo que voy a tener es, eres un pecador. Y termino con esta cita, porque Jesús quería quitar el mal apodo del pecado que practicaban. Y para entenderlo, ¿qué nos dice Lucas 5:27? Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Simplemente cuando ellos pensaban en ese entonces de Leví o de Mateo, que es el mismo, ¿qué apodo podían tener de él? Es un ratero, es un traidor a la patria, trabaja para el enemigo. Imagínense, entonces Jesús vino a quitar ese mal concepto, ese mal apodo que tenían de la persona de él, así como lo tienen de ti y de mí. ¿Cuál era tu pecado? ¿Cuál era mi pecado? Según el pecado que usted y yo cometíamos, pues a lo mejor la gente nos clasificaba de esa manera. Si a mí me gustaba hurtar, a lo mejor me decían, de apodo me hubieran puesto, es un ratero, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, Él fue y vio a este publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Leví, hermanos, estaba en su lugar de trabajo. Esto nos enseña algo importante. El Señor va a llamar a gente que está ocupada, a gente que está trabajando. Porque si tú estás trabajando en lo secular, le vas a servir, trabajando en el servicio de Él. Aquel que está de flojo sin hacer nada, absolutamente nada, a ese ni lo va a llamar. ¿A dónde encontró a Pedro? ¿Dónde encontró a Andrés? ¿En dónde encontró a Juan? ¿Qué estaban haciendo, hermanos, cuando los llamó? Estaban pescando, estaban trabajando.
El Señor quiere llamar a gente que esté ocupada, porque sabe que se van a seguir ocupando ahora en su ministerio, hermanos. Estaba sentado entonces este varón al banco de los tributos, ¿y qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo este varón? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Has dejado tus actividades para servirle al Señor? ¿O le has dicho, Señor, cuando tenga el tiempo voy a ir? Cuando el tiempo, mis hermanos, y sobre todo hoy que es domingo, que es día del Señor, no es tu día de descanso, no es tu día de recreación. El día de descanso se hizo por causa del hombre. Dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos, fíjense, mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Quiere decir, hermanos, que cuando Leví se levantó del banco de los tributos, a lo mejor no saben, digo, bueno, yo ya la hice. No, a lo mejor dijo, ¿saben qué? Vénganse, vengan a mi casa. Escuchen lo que trae este hombre. Escuchen lo que trae. Por eso, desde ahí podemos entender que Leví comenzó a trabajar. Porque dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el motivo principal de Jesús, que vino y se sentó con los pecadores a comer y a beber. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo? Él no le importó a Jesús que le dijeran, eres un comilón y un bebedor. Y déjeme decirle que quizá ese sí es el concepto que se puede tener a muchos pastores. Que solamente van y visitan y dicen, no, pues, come mucho, bebe mucho, por eso están así, ¿no? Llenitos. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Jesús sí vino, y sí lo nombraron con ese apodo que era un comedor y un bebedor, pero Él vino a los publicanos, vino a los pecadores, vino a las rameras, vino por los perdidos, no importando cómo le hayan apodado a Él en ese momento. Esto me lleva entonces a mi segundo encabezado, el apodo de Belzebú. No sé si en alguna ocasión te han dicho el apodo de alguien más. Y si te dicen el apodo de alguien más, es como que te están haciendo una comparativa con él, ¿verdad? Y que no es una persona a veces honorable, con la que te están asemejando. Pues en el caso de Jesús, refiriéndose a él, con la incertidumbre o con el escepticismo, o comparándolo, ahí como dice en Mateo 13:55, dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Con quién estaban asemejando a Jesús? Con José, con su padre, ¿verdad? Terrenal. Pero fue como en incertidumbre, en escepticismo o en comparación. ¿No es este el hijo del carpintero? Hermanos, al decir eso, quiere decir que a lo mejor también estaban pensando, pues ¿de dónde acá sale el hijo de José con tanta sabiduría, con tanta filosofía? Si prácticamente podemos pensar que José era una persona que no tenía estudio, era una persona del vulgo. ¿De dónde tenía ese conocimiento? Entonces, el apodo que le nombraron a Jesús fue a través, en este pasaje, de un bien que hizo, porque voy a seguir en Mateo,
de un bien que hizo una persona, como lo dice en Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. O sea, tres cosas traía esta persona. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Hermanos, hay diferentes tipos de pensamientos o de personas. Porque a quienes tocó presenciar el acto de lo que vieron con este endemoniado, ciego y mudo, algunos lo vieron este acto como un acto milagroso. Y más porque sabían que venía en un futuro corto o lejano un redentor. La gente que lo vio. Entonces, escuche cómo apodaron a Jesús. Mateo 12:23, sobre este hombre que sanó. Y toda la gente estaba atónita, o sea, estaba, híjole, diciendo, mira lo que hizo Jesús con este que estaba endemoniado, y aparte que estaba endemoniado, era ciego y mudo. Entonces, por eso estaban atónitos. Pero escuche cómo lo apodaron a Jesús. Y decían, ¿será este aquel hijo de David? Este es otro apodo. Pero no era un apodo despectivo. Era un apodo profético, ¿verdad? El hijo de David, pensando en el rey David. Aquel que se iba a sentar en un trono, pero no en un trono terrenal, sino en un trono celestial. Pero también estaban aquellos hermanos que no solo trataron de amargarle a Jesús la vida o clasificarle de una manera despectiva, señalándolo y comparándolo como lo dice Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Ahí lo estaban apodando diciendo, este es igual que Belzebú. Este tiene demonios para poder echar fuera demonios. Eso es lo que estaban diciendo, ¿no? Ahora, recuerdo que cuando Jesús mismo hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nuevamente, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Otro apodo para Jesús. Jesús hizo esa pregunta. Pero ¿qué nos dice ahí Mateo 16, versículo 14? Fíjense cómo lo asimilaron, ¿no? Porque esto es lo que decía la gente. No solamente lo comparaban con aquel que era el hijo de David, sino que ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Pero esto que le estaban diciendo a Jesús no era en ningún momento algo que descreditara su persona. Lo estaban comparando con Juan el Bautista, el que le preparó el camino, pero también lo estaban preparando, asimilando con Elías o Jeremías. Eso no te ofende, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si como al principio del mensaje te dijeran popochas? Y eso que dirías, no me compares así, ¿no? Porque no es una persona que dejó un legado favorable. Mas sin embargo aquí a Jesús lo estaban comparando con estos, ¿no? Con este tipo de personas que lo habían antecedido a nuestro Señor Jesucristo. Pero los fariseos le dijeron entonces a Jesús que él tenía demonio. Entonces Jesús estaba haciendo un gran bien en la vida de esta persona. Pero las opiniones farisaicas siempre lo apodaron con desprecio y con menosprecio. ¿Sí? Así lo apodaron. Pero ¿saben qué? ¿Qué nos dice ahí en Mateo? Versículo 12, versículo 25. Pensando en las palabras que Jesús todo lo conoce, los pensamientos. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo,
todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Jesús les estaba diciendo, ¿cómo piensan eso? ¿Cómo por un demonio voy a echar afuera a otro demonio? Un reino o una ciudad o una casa no puede estar dividida, hermanos. Usted no puede estar pensando, ¿sabes qué? Yo estoy con el Señor, pero vas a estar haciendo las obras del maligno, ¿no? O estás con el Señor y haces las obras del Señor, o estás con el maligno y haces las obras del maligno como tal. No hay de otra. Pero las opiniones de estos fariseos, de la manera en cómo lo apodaron, con ese desprecio y menosprecio, pero la palabra nos dice ahí en 2 Corintios 6:14, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Podrán unirse? No. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia, en otras palabras, qué acuerdo o qué armonía, Cristo con Belial, o en otras palabras, con la maldad? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Hermanos, no puede haber, Jesús no podía estar del lado oscuro. Aunque lo apodaron a través de esa sanidad, de ese bien que le hizo esa persona, le estaba diciendo, no, pues él echa fuera demonios por Beelzebú. Tú y yo, hermano, debemos hacer entonces equipo armonioso, pero con los mismos hermanos. Tú no puedes hacer equipo armonioso con los incrédulos, porque entonces estarías mal. Estarías mal. A menos que hizo lo que hizo Jesús. Se juntaba con los comedores y con los bebedores, pero les predicaba. Si tú te vas a juntar para que sea pachanga y comportarte como ellos, no es correcto. Entonces, nosotros, como hermanos de la iglesia Casa de Paz, ¿cuántas veces has apodado a Cristo con tu pecado? Y todo porque no te puedes mantener a la altura de un hijo de Dios. Entonces te van a apodar con tu falta de pecado, diciéndote de la manera del pecado que practicamos. Como lo menciona esta relación de pecados en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Te gustaría que te dijeran que eres un adúltero? ¿O que eres un fornicador? ¿O que eres un sucio, quizá de acciones o de pensamiento? ¿O que eres muy sensual? ¿O que eres un idólatra? ¿O un hechicero? ¿O que tienes muchas enemistades o pleitos? ¿O celos? ¿O iras? Contiendas, disensiones o herejías, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cómo te pondrían a ti de apodo si yo hago esto? ¿Y en qué lugar yo pondría entonces a Cristo? A Jesús lo apodaron como quien era uno de Beelzebú, y solamente porque él hacía sanidades. Pero a ti y a mí nos apodan, nos pueden apodar, y espero que no sea así. Si hacemos las cosas del maligno, nos pueden apodar que somos uno con Satanás, porque practicamos aún el pecado. Entonces la exhortación es que si somos hijos de luz, comportémonos como esa luz aquí en el mundo. El Evangelio de Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas
resplandece. ¿Eres luz? Resplandezcamos. Para que no nos apoden con el pecado que practico, porque entonces sí me van a asimilar que soy un hijo de la oscuridad, un hijo de Satanás, y no un hijo de luz. Y para poder ilustrar este punto, quiero decir que las personas pueden realizar una liberación como lo hacía Jesús. Con esto nos va a quedar claro que el apodo que le dijeron los fariseos a Jesús, ¿sí?, para él no le causó relevancia, ya que Jesús no era uno verdaderamente con Belcebú. Jesús no era uno con Belcebú. Incluso me atrevo a decir que aquel que es un hijo verdadero del Señor tampoco hace uno con el maligno. Tampoco. Además, es tan astuto el diablo que sabe quién es Jesús y de igual manera quiénes son los redimidos de Cristo. Él lo sabe. Y no te podrá hacer daño. Escúcheme esto. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos. Pero sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Sí? ¿Por qué no, si eran ellos hijos de luz, por qué no lo hicieron ellos? En el nombre de Jesús, claro. Pero ellos dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Por eso les digo que los demonios saben quién es Jesús. A Jesús conozco, ¿sí? Y sé quién es Pablo. ¿Sabía que Pablo era un hijo de Dios? Los demonios saben si usted verdaderamente es un hijo de Dios. Ellos lo saben. Sigue diciendo el pasaje: pero vosotros, ¿quiénes sois? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entendamos este pasaje, mis hermanos, este pasaje bíblico, donde el apodo es que si eres hijo de Dios, tienes la autoridad de invocar el nombre de Jesús, que ha sido concebido únicamente a sus hijos. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18: tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, pero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escúcheme esto, hermanos. No quiero que se me vaya mal con este pasaje. El verdadero significado simbólico de esto no es que seamos inmortales para hacer ello, para agarrar una serpiente y decir: aquí la traigo. No es para que, como un pastor que se metió a una laguna infestada de cocodrilos y se lo comieron. No es como un pastor que agarró una serpiente de cascabel y ahí la traía y le picó por aquí, y mientras traía la euforia, la adrenalina, él estaba ahí. Minutos después, media hora después, lo sacaron al hombre a llevárselo al hospital. Hermanos, el verdadero significado simbólico no es que seamos inmortales para ello, sino que Cristo nos da la autoridad sobre los enemigos espirituales, a sus genuinos hijos. O sea que las serpientes, que el veneno mortífero, son demonios, hermanos.
Y no es que literalmente los vas a agarrar. Entonces, nos da la autoridad sobre los enemigos espirituales a sus hijos genuinos, pero el mayor apodo es este, hermanos. Escuche cómo termina este pasaje en Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo mayor, hermanos. Eso es lo imprescindible. Eso es, que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Esta es la conclusión de mi mensaje, hermanos. Los apodos pueden ser agradables, desagradables, calificativos, descalificativos, pero que no sean la situación para llevarnos a un estándar de vida, como le sucedió a un hombre que quedó marcado por un apodo que lo descreditó y que nadie debía de confiar en él, aún después de muerto. Y la humanidad lo recuerda a esta persona con descrédito, y quien se comporta de esa manera queda señalado como esa misma persona. ¿A quién me estoy refiriendo? Lucas 6:16 dice, Judas, hermano de Jacobo, y luego dice, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. No es fácil llevar por una vida y por toda una trascendencia en este mundo un título de esos, hermanos, un apodo de su traidor. Pero esta es la aplicación del mensaje, hermanos. La Biblia está llena de hombres que tuvieron apodos y que los reconocieron. Tenemos a Abraham como padre de muchos. Su apodo fue ser padre de muchedumbre. Tenemos a Pedro, que su apodo fue la piedra. Tenemos a Jacobo, que su apodo fue el que consulta a Dios. Tenemos a Moisés, que su apodo fue el que vio a Dios cara a cara. Tenemos a David, que su apodo fue el hombre según el corazón de Dios. Todos al final, ¿sí? Escuchemos solo estos dos apodos, mis hermanos, para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. El primero de ellos está en Mateo 25:21. Espero que escuchemos esto. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero lo opuesto sería el siguiente apodo, Mateo 25:30. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, si a nuestro Señor Jesucristo lo apodaron, que no te afecte, y menos si es para su ministerio. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí en la tierra nos podrán decir de una y otra manera, pero lo más importante, Señor, es que tú nos puedas reconocer a nosotros como tus verdaderos hijos. Como tus verdaderos hijos, y que nos puedas decir, buen siervo fiel. Que seamos esos siervos, apodados siervos y fieles, para poder entrar a tu reino. Que no seamos apodados, Señor, de una manera que no solamente nos descredite, sino que no nos pueda incluso ni permitir, Señor, entrar a la mansión celestial. Que no nos puedas decir siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Eso será doloroso. Así que ayúdanos a que nuestro apodo sea congruente con tu Hijo Cristo Jesús. Y que así sea, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.